nosotros vamos a ir despacito, ¿sí? Nosotros teníamos nuestro relé. Vamos a ver si podemos correr para acá. O este acá. Y este lo vamos a colocar acá. Le vamos a poner multímetro para medir continuidad. Y vamos a empezar a buscar en nuestra placa, ¿sí? Esta terminal grande que tenemos acá es el terminal de neutro. Teníamos este cable, está conectado acá a neutro. Por suerte, acá tenemos lo que son los símbolos de cada componente. Entonces, acá tenemos neutro. Si podemos ver, ya que está, le puedo mostrar. Esto es lo que se le suele llamar una soldadura fría, en donde va el cable de neutro. Fíjense el movimiento que tiene. Eso suele pasar y estos suelen hacer que se quemen varios componentes. Tiene movimiento. ¿Sí? Esto no está totalmente soldado. Y eso se le llama una soldadura fría. Si está desoldado, ¿ven? Eso está desoldado. Está como rajada la soldadura. Hay veces hace contacto o hace falso contacto. Si yo mido continuidad entre este cable, suponer, le saco la cinta. Saco la cinta. ¿Ven? Hay continuidad. No lo noto, pero lo estoy viendo acá. Eso es una soldadura fría. Cuando exige corriente, no hay corriente, hay voltaje nada más. Bueno, esto lo vamos a dejar ahí. Nosotros tenemos el neutro. Después tenemos esta parte que está de acá. Esto es el relé. Vamos a ver si podemos apagar un poco esto. A ver la diferencia. Ahí está. Esto que tenemos acá es el relé. Este cuadrado, rectángulo que tenemos acá es el relé. La bobina de 12 volt. Y bueno, la salida para encender la unidad exterior. Y la entrada de alimentación, que es la parte de línea. Si yo mido continuidad acá, entre este y esto es una pista, esto es lo mismo. Esto le llamamos pista. Esto es lo mismo. Esta parte de acá no es pista, no es conductor. Solamente son conductores todas estas zonas, todas estas partes, ¿sí? Que tienen un verde diferente y que si yo esto lo elijo y lo rayo, voy a ver que tengo cobre abajo. En cambio esto no tiene cobre, esto es un plástico. Es un PCB montado ahí. Bueno, entonces la línea entra acá en el relé terminal y ocupa toda esta parte porque es la misma pista, o sea, lo mismo. Después acá la pista se corta y yo tengo que ver qué hay de ahí, por qué se corta. Y bueno, ahí tenemos nuestro fusible. ¿Sí? Lo pone el fusible, ahora sí ya casi no se ve, pero de este lado se ve bien, por eso es que apagué esa luz. Entonces yo acá tengo, paso por el fusible hacia acá. Yo acá tendría que fijarme y debería cruzar a través del fusible. Tiene que tener continuidad, a menos que el fusible esté quemado, ¿sí? O no esté el fusible. En este caso podemos ver un fusible totalmente quemado. Está totalmente aniquilado el fusible. Así que la idea es, bueno, si yo quiero encenderla tengo que reemplazarla. Bueno, acá seguimos con esta parte. Acá nos va a decir que en este caso le vamos a colocar un fusible más grande, si es 250 volt de 4 amperes. Si lo vamos a reemplazar en el lugar, si yo esto lo mido, debería tener continuidad porque es nuevo. Yo lo saco de mis paquetitos de fusibles. Este no se lo vamos a poner para dejarlo, sino para probar nada más. Le vamos a poner el aislante. Sí, a veces cuesta un poquito más si tengo que estar enfocando de acá. Ahí está, le puse el fusible en el lugar. Y ahora vamos a ir a medir. Y vamos a identificar. Nosotros dijimos, tenemos el relé con sus dos terminales.
AC, que suponiendo que no sabemos cuál es cuál, nosotros acá decimos, bueno, en la pista toca 1, este es, no, este es, sí. O sea que este es este. Y entonces por descarte el otro es este. Estos dos son los de las bobinas. Así que ya sabemos. Si no hubiera dicho ahí AC ni DC ni nada, no hubiera dicho AC, no sabemos por cuál se alimenta, pero ya sabemos cuál es cuál. Entonces yo digo, bueno, a ver, ¿se alimenta por este? Esto acá es la pista donde cruza el fusible, entonces yo venía y voy a hacer así. ¿Sí? Por acá entra. Por acá no tiene que haber continuidad, sino el relé está, no se dice en corto, sino que está clavado. Se quedó clavado o se quedó circuito cerrado. Este es el que va hacia el relé, hacia el fusible, o sea que por acá se alimenta, por acá no se alimenta. Esta es la salida que va a ir a nuestro unidad exterior, si fuera un off, a encender nuestro compresor. Entonces acá, ya como acá dijimos que teníamos la parte del neutro, ¿sí? Que tenía una soldadura fría ahí, vamos a llegar hacia esta parte. Y esto que tenemos acá, lo primero que tenemos acá es el varistor. Lo que nosotros tenemos que acostumbrarnos es, acá arriba reconocemos, así como hicimos recién, a lo básico. No tratamos de decir, bueno, este está, este es el varistor. No, yo quiero que ustedes aprendan a seguir pistas. En la electrónica lo más importante es seguir una pista, no es reconocer de afuera y decir acá está, acá está, acá está. ¿Sí? Es seguir pistas, siempre seguir pistas. Más importante que nada es seguir pistas. Que las pistas, así como yo tengo este terminal acá que tiene la soldadura fría, se le llama soldadura fría, nomás no es porque está fría, sino porque está desoldado, está medido, está puesto ahí. Este sería el del neutro y no está soldado bien, ¿ven? No sé si estaría viendo ahí, pero está ahí, ahí se ve. Un pequeño juego, ¿ven? Es una soldadura fría, es una falsa continuidad, es falsa continuidad. Yo mido acá el cable y esto acá da continuidad, o sea que yo voy a tener 220 después cerrando circuito con neutro. Pero si yo le exijo corriente, o sea, le exijo amperaje, no va a dar nada. ¿Sí? ¿Por qué no da nada? Por la simple razón de que está haciendo falso contacto. Bueno, esto acá es el varistor, tiene que dar abierto. Recuerden, se quema el fusible, puede ser por el tema del varistor, pero el varistor está abierto, así que el problema del varistor no fue. Después seguimos las pistas, nos vamos a encontrar con los dos capacitores que están acá, que van a tierra, que son los dos capacitores que nosotros podemos encontrar acá. Sí, son dos varistores, dos capacitores que están en serie, así ven, viene ahí y este viene acá y se encuentran en el centro y sale un cable a tierra. Si uno está conectado a neutro, el otro está conectado a fase. Estos capacitores, cuando tienen este símbolo así, no tienen polaridad. Estos símbolos así me dicen que no tiene polaridad, o sea que no hay positivo y negativo. Recuerden que es alterno, no hay positivo y negativo. Entonces estos son del mismo tamaño, estos son del mismo tamaño. Cuando hay positivo y negativo, cuando nos encontramos con este símbolo, que este es más grande y este es más chico, nos está indicando que hay una diferencia de potencial. Uno tiene más y el otro tiene menos. Entonces, yo acá tengo esos dos capacitores que en vez de estar al principio, en vez de estar después de la bobina y el capacitor, está antes. Pero bueno, ya lo habíamos hablado hace un ratito, que eso se puede dar el cambio normal en cada fabricante, da lo mismo. Es importante no mantener conectado el cable a tierra. Después de acá, yo llego a este punto. Cuando yo llego a este punto, yo sí o sí tengo que tener en cuenta que me pasa con mucha gente que no sigue las pistas, solamente miran componente de arriba y cuando vienen acá están así
y la idea es que yo tenga conocimiento de seguimiento de pistas, pues yo acá los veo, y si yo acá no sé reconocer la pista, ahí es donde fallo. Entonces yo todas mis prácticas no tienen que ser 100% soldadura, mis prácticas tienen que ser seguir pista. Seguir pista. Porque a veces te dicen, no, no, pero yo quiero la práctica, me enseña a cambiar esto, a ver la falla. Antes de ver toda la falla, antes de ver cambio de componente, aprender a seguir lo básico, la pista, la conducción. La conducción así de la corriente. ¿Ven cómo conduce? Esta es la pista, va conduciendo. Es una pista grande, conduce corriente en toda esta zona. Tiene cobre esto por abajo. Entonces yo lo sigo acá, pum, tengo ahí. ¿Sí? Acá da continuidad porque es donde se juntan y es donde está el cable a tierra. Y entonces acá yo sigo y acá esta se va para allá. Me dicen, pero no va la pista para acá, para el puente de diodo, un decir. Sí va, pero te está avisando acá, en este caso esta placa te avisa, hay otras placas que no te avisan, pero uno ya conociendo el circuito, por eso yo le enseño primero a leer plano y la teoría, que es muy importante. Yo en teoría ya sé que este tiene que venir y cruzar hacia acá hasta el puente de diodo. ¿Por dónde cruza? Por la bobina, entonces no va a haber una pista, porque si yo tengo una pista acá que llega acá, sería en vano tener una bobina, porque la corriente en vez de pasar por la bobina y esforzarse, primero va a pasar por la pista, la más cómodo. Entonces yo esto vengo acá, no tengo pase, no la sigo acá, porque acá la puedo seguir, pero veo que va un integradito, que ese integradito, por más que esté cerca de la fuente, no pertenece a la fuente, sino que pertenece a la alimentación del forzador, que todavía no vimos nada. Entonces yo vengo acá y digo, bueno, acá no me queda otra que medir continuidad. Estoy midiendo continuidad, si la corriente pasa hacia acá y continúa hacia acá. ¿Por qué? Porque las placas se invierten. Esta por lo menos arranco con estos tipos de placas, porque estos tipos de placas me van a permitir a mí enseñarle a ustedes a seguir pistas. Yo después sigo en esta y también me permite seguir pistas. ¿Sí? Es una placa original y me permite seguir pistas. Y arriba también es normal para aprender a seguir pistas, al igual que esta. Esta es un TCL, esta es un LG, pero bueno, las dos justo vinieron con ese mismo diseño del PCB y puedo seguir las dos. No, esta no pertenece a esta ni esta a esta. Esta es un TCL y esta es un LG. Pero es para que vean los tipos de pistas. Después, las Samsung también pueden venir así, pero después si yo tengo una Carrier, Surrey, Midea, que es la misma placa, o sea, esta misma placa, Carrier, Midea y Surrey es lo mismo, de 3000, pero las pistas son diferentes. Y las pistas van de los dos lados, en cambio de este lado, estas se llama, esto es una sola cara, ¿sí? ¿Sí? Es de un solo lado, no tiene los dos lados pistas, así que es de un solo lado, ¿sí? Las pistas son PCB de una sola cara, no es de dos caras. Acá si yo quiero tener alguna continuidad tengo que tener jumpers. En cambio, esta es doble cara. Yo le saco esta chapa que tiene del otro lado. Estas son placas nuevas, que estoy mostrando de unidad exterior. No son placas viejas, que igual después la vamos a ver. Pero primero arrancamos con las placas que ustedes puedan seguir y a medida que ya van aprendiendo a seguirlas, ya pasamos a las otras que tienen que aprender nuevas. Yo estas son dobles. Tengo pistas de este lado como tengo pistas de este lado. ¿Sí? Entonces yo me convierto en más profesional a medida que voy practicando. Si yo no quiero aprender a seguir pistas en estas, mucho menos voy a aprender en la otra. Por eso digo, placa inverter ya no es tan fácil. Es fácil el funcionamiento, porque el funcionamiento es prácticamente el mismo, cambian dos o tres cosas, ¿sí? O a 4 o 5 cosas, podemos decir, pero no cambia esto. ¿Sí? Sigue ahí, por ahí tiene algún que otro componente agregado o sacado, pero mi secreto es aprender a seguir las pistas. Si yo no aprendo a seguir pistas, no interpreto nada, y si no interpreto nada, menos voy a poder reparar una placa. Entonces vamos de nuevo. Llego acá a Varistor, nos encontramos los capacitores
Y después viene la parte de bobinas, pues yo tenía la parte de acá que está el fusible, con el varistor, eso es la parte de protección, tengo la parte de filtrado a tierra, ¿sí? Y después tengo la parte de el PFC, que son capacitor, bobina y capacitor, ¿sí? Capacitor, bobina, capacitor, capacitor, bobina y capacitor, listo, con eso ya estamos, ya lo reconocimos del otro lado. Capacitor acá, vamos a medir uno para tener una referencia. Si estos capacitores se pueden medir, si para ver la nomenclatura hay que sacarlo, pero son de 360 a 355, ¿sí? Nanofaradio. Ven, 350 y pico ya tenemos. Lo va cargando hasta que se estabiliza la medición, pero bueno, ya tenemos una idea de cuánto es, ¿ven? 355.5. La bobina dan continuidad, pasan de largo, ¿sí? Lo tengo que medir con continuidad. Paso al otro capacitor, tiene que ser prácticamente el mismo. ¿Ven? 359 y va a bajar hasta 355 como recién, hasta que estabiliza. Pero bueno, ya lo medí recién al otro y con eso ya podemos interpretar de que este también me está dando la misma medición y está bueno. ¿Ven? 355.5 exacto fue. Vamos a poner para medir continuidad y vamos a ver. Continuidad, la línea de fase tiene continuidad, la línea de neutro tiene continuidad. Estas bobinas no suelen romperse, cortarse. Si yo la veo toda quemada negra, la cambio. Si no, no. Y mientras tenga continuidad y no se la vea toda quemada negra, va. Si tiene continuidad y no está toda y está toda quemada negra, conviene cambiarla, porque ya está mala. Fíjense, tiene más o menos 1 ohmio. Suelen tener eso, 1 ohmio, 2 ohmios. ¿Ven? Esto tiene 2. 1,5, 1, sí. Está bien ahí. Después, bueno, sería el capacitor. Y después tenemos el puente de diodo, en este caso encapsulado. Si yo no alcanzo a ver, porque ni acá se alcanza a ver cuál es positivo y negativo, yo digo, bueno, de este lado está viniendo alterna. Como acá en la hoja, de este lado está viniendo alterna. Acá entra alterna. Listo, ya sé cuál es la parte de alterna. Si yo no puedo ver como en el otro que ya lo había mostrado, que tenía el chanfle y todo eso, vengo acá y digo, bueno, si acá está llegando la alterna, de este lado tengo que poner la alterna, seguro. Y el otro lado ya queda la continua. En este caso acá tengo el símbolo del capacitor electrolítico, más grande positivo, más chico negativo. Y acá me está diciendo positivo, negativo. Si eso no me convence, tengo el capacitor. El capacitor me va a decir, bueno, tienes de este lado el terminal negativo, la franja. Si lo seguís te lleva acá donde tenés el negativo. Acá. El positivo está de este lado, o sea que si yo lo miro, es donde no hay franja. O sea, siempre hay una manera de que yo pueda ir e interpretarlo. Bien, entonces seguimos. Acá tengo un... Vamos otra vez acá arriba, me olvidé. Acá tengo algo que no aparece en el plano, pero igual está. Fíjense, acá tengo un símbolo de fusible, pero en este caso no tengo fusible. Tengo un NTC. Mayor temperatura, menor resistencia. Un NTC. Parece un capacitor, pero dice NTC. Es una resistencia NTC. ¿Cuál es la función de una resistencia? Oponerse al paso de la corriente. Pues si es un NTC, a mayor temperatura baja su resistencia. Están siempre rondando entre los 10 a los 30 ohmios. Vamos a ver cuánto mide. 10 ohmios. 10.5 a temperatura ambiente, ¿no? Sin conducir corriente. Capaz cuando empieza a conducir la corriente, empieza a calentar y empieza a bajar. 10, 9, 8, 7. A mayor exigencia, él habilita más el paso de la corriente. A menor exigencia ya no habilita tanto el paso de corriente, por ende así también son todas cosas que me van limitando el uso de corriente excesivo, como quien dice. Bueno, podemos medir el puente de diodo, como ya lo enseñé, para probar. Donde va el positivo, vamos a poner la punta negra, ponemos para medir en diodo, y con los otros estoy con los dos alternos nomás. Me da medición,
me da medición. Eso quiere decir que está funcionando bien. Ese diodo, si yo pongo al revés, pongo la punta roja positiva en el positivo, no me tiene que dar nada. Si me da la misma medición que me dio con la punta negra ahí, está malo. Si me da cualquier otra medición diferente, no, porque por ahí estoy midiendo algo que esté por acá o algo que esté cerrando circuito al pegar la vuelta, ¿sí? En este caso me lo aísla bastante bien el NTC. Si no, me estaría midiendo algo que esté tratando de pegar la vuelta. La corriente siempre busca la manera para llegar al otro punto. Bueno, ahora vamos a poner la punta negra en el negativo y vamos a medir con alterna y no tiene que dar nada. Ahora si yo pongo la punta roja en el negativo, con la parte alterna sí tiene que dar medición y ya está explicado en la clase de diodos por qué da así. ¿Ven? Ahí ya pasé. Ya estoy ya. Ya pasé toda la parte de alterna. Ya vimos todo lo que es alterna. ¿Vieron un ratito? Bueno, una clase que se va extendiendo un poco. Vimos lo que era alterna. ¿Sí? Entonces ahora vamos a pasar a reconocer la parte de... Igual estuvimos viendo. Tenemos acá el integrado, diodo, octoacoplador, diodo común, TL431, diodo shocking de mayor amperaje, resistencia, regulador 7805, un capacitor, el capacitor que está a la salida de los 12 volt, ¿sí? Entonces, esta es una fuente más básica, más común, más simple, y también vamos a reconocer esas partes. Primero, dijimos que teníamos este circuito, teníamos este, y que yo después le puedo mostrar más circuitos diferentes, pero siempre la idea es mantener que en el oscilador o conmutador le esté llegando un negativo a suministro y por drenaje saque ese mismo negativo. El positivo del puente de diodos vaya directamente al transformador, por ahí se deriva con capacitor alguna otra cosita para algún otro terminal, pero eso ya son tomas de que se necesita, que ahora lo vamos a ir viendo, pero nosotros por ahora no nos salgamos de los planos o la similitud del plano. Entonces, el positivo yo lo sigo acá. Recuerden, el positivo no es corriente alterna, sino es corriente continua. Viene el positivo al capacitor, de ahí se va, y viene acá. ¿Y dónde está? Está en mi transformador, que el transformador tiene 1, 2, 3, 4 conectores, 4 pines. Es de este lado, 4 pines. De este lado es como más cuadrado, de este lado es más como triángulo, pero bueno, ya sabemos cuál es cuál. Entonces acá tengo y acá tengo. Vamos del otro lado. De este lado es todo de este lado sería después la parte chiquita de continuo, de este lado sería la parte alta de continuo. Entonces el positivo ya sabemos que viene al transformador. De acá, bueno, tiene un pin que va hacia un capacitor que está acá. El capacitor, recuerden que la corriente no pasa de un extremo a otro, sino sería fuente capacitiva. Lo que está en el capacitor es para cerrar un circuito nada más ahí. Bueno, y por otro lado no me muestra que se desvía por ahora el positivo. Bien, vamos acá entonces. Negativo, lo sigo. Negativo yo lo voy a seguir. Voy a ver que el negativo sí se distribuye. Fíjense, va por acá arriba, pasa por una resistencia 0, pasa hacia este punto y viene hacia una parte del transformador. ¿Sí? Viene hacia otra parte del transformador. En el plano yo así no lo tenía, pero lo importante, ese viene acá y queda en el transformador nomás. Y ese transformador es una puntita, vamos a decirle, como muerta, pero quizás puede ser que esa punta del transformador venga hacia acá para cerrar circuito con este, como si fueran dos transformadores en uno. Fíjense, acá no hay nada, este con este no hay nada, este con este no tiene nada y este con este no tiene nada. Disculpen. Este con este debería cerrar circuito, este con este no tiene nada, con este tampoco, con esto tampoco. Es como si fuera que esto acá tiene un mini transformador. ¿Para qué? Para generar una pequeña corriente. Pero para que el transformador tenga corriente o genere algo, tiene que cerrar circuito con otra cosa. Y bueno, tiene que cerrar circuito con este, pues todos tienen continuidad.
¿Por qué tiene continuidad? Pues son transformadores de alta frecuencia. Dan continuidad porque acá no va a haber voltaje cuando esté energizado. Entonces, esta viene acá, tiene un diodo, el cual ese diodo pasa hacia acá, viene a ese punto, tiene un capacitorcito y viene y termina cerrando el circuito con el mismo contacto. O sea, este igual no pasa hacia acá, ¿sí? No pasa hacia ahí. Pero podemos ver que el mismo de acá trae, y si yo mido este, solamente tiene continuidad con este. Perdón, acá. Si yo vengo a mirar de ese lado que hay un capacitorcito electrolítico nomás. Nada más que eso. Entonces, ¿para qué logró eso? Seguramente, por acá manda una corriente, por acá sale otra corriente, la cual se convierte en positivo, porque recuerden que este era el negativo. Viene acá negativo, queda acá, y acá sale del transformador sale un positivo, sale un pequeño así como negativo alternado, pasa por un diodo, ¿qué se hace? Si pasa por el ánodo y sale en el cátodo, va a salir un positivo. Y ese positivo viene acá, hay lo que es un capacitorcito acá común, un capacitorcito SMD, y de ahí va a pasar y va a venir hasta este capacitor electrolítico, de ahí viene, pega la vueltita y viene hacia esta resistencia, de acuerdo a esta resistencia, no tiene continuidad con ninguno de los otros, entra y viene hacia este punto para alimentar nuestro integrado computador. Bueno, entonces de ahí se alimenta, ¿sí? Entonces del negativo viene, pega la vuelta, pasa por esta resistencia 0, viene hacia acá, de ahí sale, donde va conectado un terminal, sale y viene hacia, pasa en un diodo, de ahí viene, se filtra en el capacitor y también viene, pasa por una resistencia, alimenta. Este no es como esta que pasaba a través de 3 resistencias para alimentar, que sacaba el positivo de 3 resistencias y se alimentaba, no. Este genera su propio pulse, no lo genera él, sino que manda hacia el transformador para que este vuelva. Ese es el diseño que hizo el ingeniero, y se alimenta a través de la resistencia en este terminal. Muy bien. Ahora, después volvemos a lo normal. Nosotros veníamos negativo, que viene a suministro, negativo que viene a los 4 de suministro. Fíjense, acá está el MC, el frente, el que está solito al lado de perdón, esto hagan de cuenta que está así. Tengo suministro, acá tengo drenaje, multifunción y control. Suministro, al frente solito al lado del huequito solo está drenaje, como acá, al lado del huequito solo está drenaje, cuando no hay patita está drenaje. Está drenaje, que es el que drena, y después de drenaje estaba multifunción, por donde se alimenta, la M por donde se alimenta, y después está la C. Entonces yo tengo la M por donde se alimenta a través de esta resistencia que venía de acá, de este diodo que venía del transfo. Después tengo terminal de control. Terminal de control sería este. No tiene continuidad con este, ni con este, ni con aquel. No tiene continuidad entre nada de eso. ¿Sí? Con el terminal de control. Entonces yo digo, terminal de control, ¿de dónde viene? Si yo lo mido acá, entonces ahí yo tengo, ¿ven? Lo que les mostraba recién. Negativo, que venía hacia ahí arriba, pasaba a través de esta resistencia hasta reventado. Venía a 2 terminales del transformador, que son los últimos 2, o primeros 2. De ahí salía, pasaba por un diodo. De ahí viene el capacitorcito electrolítico ese chiquitito. No pasa a través del capacitor. Recuerden, la corriente no pasa a través del capacitor. El capacitor tiene la punta negativa en el negativo este, y la positiva se generó ahí pasando por este diodo. Entonces ahí cerró circuito. Pero en realidad esto viene acá, es esta resistencia del terminal M. Bueno, después tenemos este terminal que es el de control. Este terminal de control viene de esta pista finita que va a venir, va a pasar por abajo
y va a venir a este punto, ¿sí? Acá que hacía lo mismo. El terminal de control viene, ¿viene de dónde viene? Del octoacoplador. Bueno, acá. Por eso siempre digo, es importante seguir pistas. Viene de acá. ¿Qué es esto? El octoacoplador. Este es físicamente un octoacoplador. Acá está la parte del diodo y acá está la parte del transistor y viene de uno de estos dos terminales. Entonces ya viene de acá el octoacoplador, de un terminal del octoacoplador. Y el octoacoplador del otro lado, ¿dónde tomaba? En este caso toma de una de las bobinas del transformador, que es la bobina chiquita que está acá en la puntita. Si una de esas bobinas viene al octoacoplador. Y bueno, en este caso acá viene la parte del negativo, no del positivo, sino que viene de acá. De la misma el negativo viene pegar a vuelta, acá el transformador. De acá el transformador también va a la parte del octoacoplador. Entonces estos dos terminales son de una punta del octoacoplador y estos dos terminales son de la otra punta del octoacoplador. Entonces esto viene acá, de ahí pasa hacia acá, pasa por abajo de la resistencia y venía al terminal de control. Si alguna de esas pistas no anda, o está rota, o se quebró, o como acá está que explotó esta resistencia, pudo haber dañado la de abajo. Si yo no la reparé, después la vuelvo a armar y sigue sin andar porque esta puede haber estado quemada ahí abajo, como que la alcanzó la explosión. Bueno, listo, lo que nos falta ahora es decir, bueno, tengo negativo, viene a suministro, de suministro ya no va a tener continuidad con drenaje, sale a drenaje y de drenaje viene al transformador. Estos dos terminales son del transfo. Estas ya son del transfo donde se va a generar la frecuencia, estos dos. Porque estos dos son la bobinita que uno me manda al autoacoplador, ¿sí? Y de ahí bueno sale para el control. Estos dos son. Tienen continuidad porque son de alta frecuencia. Entonces el drenaje sale y viene hacia acá. Como dijimos acá. Entra por suministro negativo, sale por drenaje y de drenaje sale y va directamente al transformador. Después dijimos que nos podemos encontrar una parte con capacitor, diodo y resistencia, que puede estar en paralelo o no entre positivo y negativo. Bueno, acá tenemos este diodo, esta resistencia y este capacitor. Mirándolo de ahí arriba, pero tenemos que reconocer las pistas, dijimos. Acá está, este es el positivo y este es el negativo ya con alta frecuencia. Yo pues dije, podíamos tenerlo de este lado, bueno, en este caso está de este lado después del no, está bien como se los dije acá. Está negativo, después está drenaje, después de drenaje antes de llegar al transformador está esto que es el capacitor, diodo y resistencia. Listo, tenemos entre el drenaje tenemos diodo, está el simbolito del diodo, tenemos diodo, capacitor y acá está la resistencia, que es esta, rosadita. Esta. ¿Sí? Entonces ahí ya descubrimos ya. Y acá ya van los dos al transformador. Y acá ya tenemos la parte de protección por si se llega a inducir mucha corriente acá y se corta de golpe y quiere hacer como volverse corriente y quemar las cosas. Entonces se va a redirigir la corriente hasta que la resistencia la consuma. Y una vez que ya pasamos, hacia este lado, aunque tenga 4 terminales de este lado del secundario del transformador, no se está usando los secundarios divididos como uno para 15, el otro para 12, el otro para 5, sino no, que es una fuente de este lado como este transformador que yo hice acá. Va solo la corriente y del otro lado sale un secundario, solo de un diodo y un capacitor y después reguladores. Esta está mezclada, ¿vieron? Yo le di una opción o la otra y esta tiene las dos. Entonces, volvemos acá. Vemos el transformador. Yo tengo acá el transformador. Listo. Uno
Puede ser negativo y otro positivo. ¿Cuál voy a determinar que es el positivo? El que tenía el diodo. Recuerden eso, o si no vayan a estudiarlo bien la clase anterior, que es la parte teórica. Acá tengo justo este va hacia este componente, este va hacia estos componentes. Yo mido acá, este entra acá y me marca que tengo un cacho de diodo acá, símbolo del diodo que me manda acá. Y ahí va hacia una pista acá que me va a mandar una resistencia. También es una pista acá, que acá tengo un simbolito de capacitor. Entonces este no va a tener continuidad con un capacitor. ¿Por qué? O sea, es imposible que yo tenga continuidad acá, porque a veces yo le digo, sí, fíjense que este va acá. Entonces le miden continuidad, pero este no, ¿ven? Entra acá en el diodo, sale, de ahí viene, hay una resistencia, pero a su vez de acá sale otra pequeña pistita que viene hacia el capacitor. Acá me marca el negativo, la parte más chica, acá el positivo. Si quiero apagar el multímetro, ahí está. Acá yo tengo el capacitor. Lo doy de vuelta y sí, efectivamente está el capacitor. Su franja negativa, su parte positiva, su formador. Entonces efectivamente estaba. ¿Sí? Después, bueno, después el capacitor viene por acá, despacito. Ya se filtró, va a pasar por abajo esta resistencia 0. Y miren que se encuentra acá. El regulador 7805, no tiene 7812. También tiene una soldadura fría. ¿Ven ahí? Como se abre, cada vez que lo muevo, miren. Es una soldadura fría. Entonces llega acá y de acá, bueno, después esta parte de acá va por si hay que usar en otro lado 12 volt, etcétera. También se deriva la pista. Por eso le dije que hay que usar 12, 15, se derivan las pistas. En este caso acá yo tenía 15 volts. Yo lo hice con 15, ahí apareció 12, no importa. Pero si hay 15 tiene que ser 15, pero acá en este caso no me especifica, así que solamente es 12 o 15. Y acá sale y se va. Antes de entrar al 7805 también tiene una derivación y después viene al 7805. Acá no sabemos si son 15 o 12 porque no está encendida, pero ya sabemos ya. Si no tiene 7815 no está estabilizada en 15. Pasó el diodo, después viene acá. Y acá donde tenía yo los 12 o 15 volt, fíjense, hay una derivación para allá y después pasa por abajo esta resistencia. La pequeña pista pasa por abajo. Viene hacia 7805. Tengo el negativo que está al medio. Y esta parte que ya saldría 5 volt. O sea, acá ya sería 5 volt de este lado. Entonces, ¿cómo sé que este es el negativo? Bueno, fíjense, solamente sin medir continuidad podemos interpretar que este viene hacia acá, pasa por acá abajo, esa resistencia 0, pasa por abajo esta resistencia y mira dónde nos lleva. Es el terminal del transformador que era, este fíjense va de largo. Mirá que pasa el transformador. Uno tiene un diodo y un capacitor, pero el otro pasa de largo y bueno, se conecta con el capacitor y pasa de largo como negativo. Por eso este, viniendo así, pasó de largo acá y es negativo, pasó de largo para todos los lugares que tiene que ser negativo y fue negativo. ¿Sí? Porque este también tiene que estar conectado a un capacitor, pero no necesariamente tiene que estar al lado. Está acá, viene acá, pasa por acá al costado, viene hacia acá y va a ser otra punta del capacitor que estamos mirando hoy. ¿Se acuerdan? Que tiene acá la franja negativa y acá la del positivo que habíamos encontrado hoy, que venía por acá y me daba los 12 volt. Bueno, el otro extremo es negativo, así que ahí lo podemos encontrar. Ahora estoy enseñándole a reconocer las pistas para que sepan seguir un plano. Después la vamos a probar energizada, pero eso no es lo importante. Lo importante es acá, aprender a reconocer y seguir pistas. Entonces, fíjense. Ahí yo ya tengo. Ya encontré el de 5 volt y ahora que me faltaría encontrar. Porque acá encontré todos los reguladores. Y me faltaría encontrar esto. Completar esto. Esta parte ya la encontramos. ¿Se acuerdan del transformadorcito? Y el que va al terminal C del autoacoplador. Perdón, del conmutador. Bueno. Faltaría encontrar de acá para acá. Esto. Y esto, bueno, lo encontramos así. Nosotros sabemos que acá, de los 15 o 12 volt, dependiendo con qué trabaje en este caso, sale y va a unas resistencias
las cuales algunas van al... pasamos una resistencia y vamos al autoacoplador, pasamos una resistencia y vamos a otra resistencia a tierra, o tenemos un capacitorcito, otra resistencia, pero lo importante es ubicar el 431 en este caso. ¿Sí? Nosotros dijimos, esta resistencia, esta acá, son varias, pueden ser más, pueden ser menos. Acá eran menos resistencias. Teníamos el autoacoplador, también ya encontramos esta parte. Tenemos esta resistencia, acá viene de los 15 o 12 volt, en este caso no sabemos todavía cuánto hay. Acá viene de los 15, baja acá, y acá del medio sale y va al 431. Y el otro va acá derecho al autoacoplador. ¿Sí? Ya esto estaba explicado. Entonces acá en placa, fijémonos, alterna, salida. Este dijimos ya es negativo declarado porque tenemos capacitor. Este positivo declarado pasa por el diodo, pasa al diodo y va al capacitor, listo. Entonces tenemos, vamos acá, ¿qué es ese simbolito que está ahí, chiquitito? Si le podemos prestar atención, si se va a alcanzar a ver, ahí está, el TL431. Y acá está, mirándolo de frente, famoso TL431 que a veces nos puede causar un problemita o sus resistencias están alrededor. Es ese. Donde encontramos patita 1, patita 2 y patita 3. Mirándolo de arriba, la pancita tiene que quedar para atrás y yo lo tengo que mirar de frente de la parte plana. No lo voy a alcanzar a ver que dice TL431 ahí, pero ya vimos el símbolo y vimos ya el componente. Y recuerden que yo les dibujé acá y le dije, bueno, la patita 1 es referencia, la 2 es ánodo, la 3 es cátodo. Y acá le había puesto que la 1 va a la resistencia, la 2 va a tierra, o sea, ánodo va a tierra, y la 3 va al autoacoplador. Bien, vamos a ver si se cumple. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así como estuvimos mirando toda la hora. Acá está de espalda. Está de espalda. O sea que patita 1 va a ser esta. Patita 2. ¿Sí? O patita 3. Vamos a verlo, depende como lo veamos nosotros. ¿Sí? Entonces tenemos el TL431, que tenemos patita, acá lo vamos a tener, dijimos todo. Tenemos patita 1, patita 2, patita 3. Bien, vamos de nuevo. Está el simbolito ahí. Patita 1, patita 2, patita 3. Patita 1, como dijimos, es referencia. Patita 2 es ánodo, patita 3 es cátodo. Acá lo tenemos así el símbolo. Pata 1, pata 2, pata 3. Acá tenemos físicamente. Por eso dibujé físicamente para que les sea más fácil a ustedes si tienen a punto que dibujarlo. Para que lo miren realmente como es. De los 15 o 12 volt. De los 15 o 12 volt salgo. Me encuentro. Acá puede ser 1 o 2 resistencias paralelo, da lo mismo. Yo lo que tengo que mostrar a ustedes es que hay resistencia en el camino. De los 15 o 12 se hace dos caminos. Uno que va a una resistencia, pasa la resistencia y llega al autoacoplador. Otro camino se hace el que pasa por una resistencia, va al centro y va a la patita 1, que es la patita de referencia. Patita 2 dijimos va directo al negativo. Patita 3 sale y va totalmente directo sin resistencia en el camino hacia el autoacoplador. Entonces vamos a buscar esto. ¿Sí? Vamos a seguirlo, vamos a interpretar lo que está acá, en esta zona. Yo sé que está en esta zona, así que yo lo voy a interpretar acá. Estos dos son la salida del transformador. Si estos dos son la salida del transformador, estos dos son lo mismo porque están en la misma pista. Estos dos son lo mismo, están en la misma pista. Pero entre ellos dos están separados, ¿ves? Están separados, no son lo mismo.
Este viene hacia acá, pasa por un diodo, se hace positivo, pasa por el capacitor, se estabiliza, y listo, ya es positivo, declarado. Viene acá, acá venía para el regulador 7805, que en este caso no entra. Viene acá, se le corta el camino, pasa por un puente, que es una resistencia cero, es un puente, no ofrece resistencia. Viene hacia la primera resistencia, dijimos que toma dos caminos. Recuerden que toma dos caminos. El camino de 12 o 15 volt, en este caso, toma dos caminos. Está acá, listo. Toma dos caminos. Uno pasa por una resistencia y va a la patita 1, que es la de referencia. ¿Sí? Recuerden. Pasa acá, va ahí al centro, va hacia la patita 1. Recuerden ese camino. Va acá. Después bueno, hay otra resistencia que cierra con un terminal negativo. Este recuerden que es negativo. Este es negativo, resistencia. Este es positivo, resistencia, y se encuentra acá en el centro. Justo se cumple esto, miren. Justo se cumple exactamente esto. Viene 12 o 15, pasa por una resistencia, se va al autoacoplador. Pasa por una resistencia y ahí al lado, y acá va al terminal 1, pero a la vez pasa por una resistencia y al lado otra resistencia que va negativo. Y eso es esto. Y eso es esto. ¿Por qué? Teníamos 12 volt acá, positivo, pasa una resistencia y acá está negativo, pasa una resistencia, se encuentra el puntito y ese va a referencia. ¿Sí? Era exactamente eso. Negativo, positivo, se encuentra en un centro entre dos resistencias y ahí va a referencia. Este punto no es ni negativo ni positivo, pero tiene 2,5 volt, así que negativo, tiene 2,5 volt si lo medimos entre este y este, que después lo vamos a medir. Entonces ya se apagó el multímetro. Entonces ahí ya lo encontramos, vieron, y lo analizamos. Venía 12, 15, pasaba. Acá está negativo, pasaba, y ahí se encuentra y se van con la patita 1 de referencia. Después, el mismo positivo casa al otro camino, que tiene que pasar por una resistencia para llegar a la patita, perdón, al autoacoplador. Entonces 12 volt también pasa, pega la vuelta, pasa por una resistencia y llega a la otra punta del autoacoplador. Listo. Patita 2 del L431, TL431, ¿a dónde va? A negativo. Esta parte recuerden que es negativo porque viene acá y viene hacia el capacitor en la parte negativa. Este era el negativo y este el positivo. Listo. Este no es el positivo es el que pasó el diodo, vino hacia acá, pasó por en el capacitor y ahí vino. No son lo mismo, están separados. Si yo mido continuidad entre este y este, no hay. ¿Sí? Porque está el diodo entre medio. Entonces acá tenía 12, pega la vuelta, pasa por una resistencia y llega a una punta del autoacoplador. De este lado pasaba por una resistencia y venía a referencia, estando en el centro una resistencia negativa. Patita 2 es directamente negativo. Y patita 3, ¿dónde va? Dijimos patita 3, el L431, directo al autoacoplador. Así de una, sin nada. Directo al autoacoplador. Y ahí se cumplió. ¿Sí? Se cumplió ahí. Patita 1 de referencia, patita 2 directo al negativo y la patita 3 directamente al autoacoplador, sin nada de interrupción. Llega y se va acá. No para allá, sino llega y se va acá. Y acá puede haber unos capacitores como también había en este, ¿ven? ¿Sí? Que teníamos una resistencia y capacitores, pero bueno, nosotros medimos. Entonces ahí cerramos ya el punto de la fuente, ¿sí? Hasta ahí llegamos, acá tenemos los 5 volt. Hasta ahí llegamos a ese punto, ¿sí? Listo, ahí estaba el simbolito del TL. Vieron que es más importante las pistas, que acá reconocerlo está bueno porque así sabemos dónde tenemos que buscar. Pero después ya me tengo que llevar por la pista. Si yo no encuentro la pista y una pista se está cortada, la fuente funciona mal. Si la fuente funciona mal, ya no tenemos cómo hacer. En la próxima clase vamos a energizar esta misma placa y esta misma placa la vamos a medir toda completa. Después lo mismo vamos a hacer con la de la LG.
Primero la analizamos toda de punta a punta fuente, ¿sí? Fuente. Y después nos complicamos un poquito con los planos que yo tengo hecho acá para ustedes, que recuerden, a pulso, lo tienen que hacer, no lo voy a colgar en material teórico, no lo voy a pasar por WhatsApp, porque quiero que ustedes aprendan a dibujarlo. Si lo aprenden a dibujar, a seguirlo, van a aprender el sentido de la pista. Si no, bueno, el que quiere no hacerlo, le hace una captura y listo, pero bueno. Si tienen intención de decirme pasarme el circuito, saben que yo digo no copienlo porque quiero que hagan memoria visual para que tengan entendimiento de recordatorio, porque uno siguiendo el plano directamente ya sabe si se está equivocando o no. En cambio, si lo está mirando nada más, lo está mirando, se le pueden pasar algunas partes que no se da cuenta. En cambio, si lo va dibujando, sabe, tiene que prestar bien atención qué va con tal cosa. Es lo mismo mirarlo que analizarlo. Yo acá lo miro y no le había prestado atención que quizás salía de acá y pegaba la vueltita por aquel lado, ¿sí? O que acá estaba ahí la resistencia, otra resistencia al lado y ¿sí? Puede pasar. Así que mejor dibujo el plano y así analizo y ahí de esa forma yo ya voy encontrando. Así que bueno, les dejo ya esta clase acá. Fuente conmutada, después vamos a medir tensiones, después vamos a agarrar el osciloscopio, vamos a medir frecuencia para ver si está trabajando bien el oscilador y hasta qué punto llega, y hasta ahí vamos después con las demás placas, así ya tienen bastante conocimiento. Así que bueno, nos vemos en la siguiente.